Buenas noches, comunidad jurídica y público en general. El Centro Interuniversitario de Debate e Investigación Científica, CIDIC, les da la cordial bienvenida, con la misión de promover la participación en base a las cualidades para la investigación y desarrollo académico. En esta oportunidad, con el ciclo de ponencias, retos y desafíos de la administración pública y privada frente al COVID-19. Por otro lado, pasaré a indicar los parámetros mientras que dure la ponencia. Ustedes pueden formular libremente sus preguntas en el chat. Asimismo, se les pide que estas preguntas sean realizadas durante el tiempo que dure la ponencia, toda vez que serán contestadas las preguntas que nos alcancen durante el tiempo que nos queda. Se pide, por favor, mantener la mesura y respeto al ponente y al grupo. El tema de hoy son los principios procesales del derecho procesal civil peruano. Esta noche tenemos como invitado al abogado Alfredo León Hernández, abogado con más de 8 años de experiencia profesional en las áreas de derecho civil y derecho familia, especialista en derecho procesal y técnicas de litigación oral por la Corte Superior de Justicia de Lima, ponente invitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en diversas universidades en las materias de su especialidad. Actualmente se desempeña como abogado principal del estudio León y Abogados, asesor legal, donde brinda consultoría y capacitación a personas y empresas. Doctor, puede iniciar con su disertación. Muy buenas noches. Un agradecido interuniversitario tuvo la amabilidad de contactarme esta noche para tocar un tema de singular importancia para nosotros, estimados colegas, bachilleres, egresados en Derecho, estudiantes universitarios y público en general. Porque el hablar del proceso civil implica necesariamente hablar del proceso judicial. Es decir, no hay abogado que no deba dejar de conocer cuál es este desenvolvimiento dentro de un proceso judicial. Conforme al título de la presente transmisión, vamos a hablar sobre los principios del derecho procesal civil peruano, que sin lugar a dudas son muchos. Doctrina nacional e internacional. Quiero muy enfático en que vamos a tocar esta noche principios que te pueden servir a ti, colega abogado, o al personal jurisdiccional en la aplicación práctica de los mismos. Existen principios que se encuentran muy bien contemplados, muy bien redactados en nuestro ordenamiento jurídico procesal, pero por más buenas intenciones que exista por parte del ente de administración de justicia, muchas veces no vemos su resultado diario. Vamos a hablar, por ejemplo, de la gratuidad en la administración de justicia. No vamos a hablar, por ejemplo, de la celeridad procesal, porque, reitero, por más que hayan buenas intenciones, en la práctica judicial son conceptos que muy difícilmente podemos ver que se cumplan. Sin mayores preámbulos, quiero dar inicio al tema el día de hoy a través de la proyección de unas diapositivas interesantes que voy a compartirlas en este momento con todos ustedes. Tengo entendido que también estamos siendo vistos a través del Facebook, gracias a las personas que nos están sintonizando en este momento. Vamos a compartir unas diapositivas importantes para conocimiento de todos ustedes. Damos inicio de esta manera los principios procesales en el derecho procesal civil peruano.
Introducción. Conceptos básicos. Para Osvaldo Gossaini, los principios procesales, más que reglas técnicas, son imperativos de conducta que guía el procedimiento de jueces y abogados. Para los jueces, por ejemplo, tenemos el principio de motivación de resoluciones judiciales, que la vamos a tocar más adelante, y el principio de inmediación procesal, que también la vamos a tocar oportunamente. Para los abogados, es decir, para las partes, el principio de impugnación privada, por ejemplo, los recursos, los medios impugnatorios contemplados en el Código Procesal Civil, reposición, apelación, casación y el recurso de queja, siempre se invocan a iniciativa de parte, las partes demandante, demandado o un tercero legitimado. Impugnación privada. El juez de oficio no podría impugnar una resolución judicial. También tenemos el principio de buena fe y lealtad procesal. Importante que las partes cumplan con estos principios. Demos inicio a un principio relevante por su naturaleza misma, que va a servirnos como auxiliares en la administración de justicia, y este principio se denomina el principio de contradicción, o también denominado el principio de bilateralidad. Señalamos, uno de los aspectos del derecho de contradicción es que las partes deben tener permanente conocimiento de las normas jurídicas que se consideran aplicables al litigio, tanto por la otra parte como por el juez, y de las modificaciones que sobre este aspecto se produzcan a lo largo del proceso. El tenor de esta afirmación os comparto de la casación número 879-2008 Arequipa, publicada en el Diario El Peruano el 4 de septiembre del 2008. Voy a dar lectura a cada diapositiva y al final de las mismas voy a proceder a explicar. La base legal del principio de contradicción o bilateralidad la encontramos en el artículo 3 del Código Procesal Civil, que señala regulación de los derechos de acción y contradicción. Los derechos de acción y contradicción en materia procesal civil no admiten limitación ni restricción para su ejercicio, sin perjuicio de los requisitos procesales previstos en este código. Este artículo se encuentra concordado con el artículo 133 y el artículo 134 del mismo ordenamiento jurídico procesal, que hace referencia a la entrega de copias, escritos y anexos. Una excepción al principio de contradicción o bilateralidad la encontramos en las medidas cautelares conforme al artículo 637 del Código Procesal Civil. Explicamos a continuación la diapositiva, estimados amigos. Cuando el demandante, es decir, la persona natural, considera que su derecho o su interés tiene que satisfacerse en un proceso judicial, referimos que va a ingresar una pretensión al órgano jurisdiccional, que puede ser, porque estamos viendo el proceso civil, el tema el día de hoy abarca los principios procesales del proceso civil peruano, enmarca el proceso civil propiamente dicho, enmarca el proceso de familia, enmarca los procesos comerciales. Puede ser una obligación de suma de dinero, un desalojo, un proceso de reivindicación, un proceso de indemnización por daños y perjuicios, un proceso de alimentos, un proceso de divorcio, un proceso de pago de mejoras, un sinnúmero de procesos que definitivamente regula el ordenamiento procesal civil. Como les decía, cuando la persona, es decir, se constituye como demandante en el proceso judicial, ejerce su derecho de acción e introduce una pretensión en el proceso civil. Viene la actividad de un tercero denominado juez para que ponga conocimiento de esta demanda al obligado, en este caso a la parte demandada. La parte demandada, una vez que recibe la demanda, la analiza, ejerce su derecho de defensa. Ahí es donde se activa el derecho de contradicción.
Ahí es donde se activa por primera vez el principio de contradicción o bilateralidad. El demandado tiene hasta 3 mecanismos de defensa. Contestar propiamente la demanda, es decir, ataca el fondo del asunto, deduce defensas previas o interpone excepciones procesales. 3 formas de ejercer el derecho de defensa de la parte demandada. Pero, estimados amigos, este principio de contradicción o bilateralidad no solamente se manifiesta en la contestación de la demanda, también se manifiesta, por ejemplo, al momento de interponer un medio impugnatorio, cuando una de las partes no se encuentra conforme con el resultado de la sentencia. Una de las partes apela, por ejemplo, plantea el recurso de apelación, y este recurso de apelación, estoy hablando del proceso civil, se pone en conocimiento de la parte contraria. ¿Para qué? Para que absuelva este medio impugnatorio, para que absuelva el recurso de apelación. Es por eso que hablamos del principio de contradicción o bilateralidad. En todo el desarrollo del proceso judicial se tiene que poner en conocimiento de ambas partes las acciones que directamente formulen ante el órgano jurisdiccional. El artículo 133 y 134 establecen la obligatoriedad que se acompañen los escritos, las copias y anexos respectivos para que esa solución se pueda hacer de una manera contundente, de una manera clara. Ahora bien, la excepción al principio de contradicción o bilateralidad la encontramos en las medidas cautelares. Como es conocimiento de mis colegas procesalistas, las medidas cautelares se tramitan in audita parte. Es decir, su concesión para que se conceda la medida cautelar no se pone a conocimiento de la parte contraria. Una vez que esta es admitida, recién se pone a conocimiento para que eventualmente formule la respectiva oposición. Otro principio importante, estimados amigos, es el principio de la motivación de resoluciones judiciales. Hablando del principio de la motivación de las resoluciones judiciales, debemos manifestar lo siguiente. Todas las resoluciones que se dicten en un proceso judicial tienen que estar debidamente motivadas, a excepción de los decretos de mero trámite. En consecuencia, todo auto que se emita en el transcurso del proceso judicial y toda sentencia deben estar fundamentadas. Esto es, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustentan. Encontramos la base legal de este principio en la Constitución Política del Estado, en el artículo 139, inciso 5, que regula los principios de la función jurisdiccional. Asimismo, lo encontramos en el Código Procesal Civil, en el artículo 50, que señala, son deberes de los jueces, inciso 6, el deber de fundamentar los autos y sentencias bajo sanción de nulidad, así como en el artículo 122, que habla respecto al contenido de las resoluciones judiciales. Estimados amigos, me permito ampliar un poco esta diapositiva. Conforme el ordenamiento constitucional, sabemos que tiene que estar motivada, fundamentada, las resoluciones judiciales. Recordemos en nuestras clases de introducción al derecho procesal civil o en teoría general del proceso, ¿cuáles son estos 3 tipos de resoluciones? Decretos, autos y sentencias. ¿No es cierto? Por mandato constitucional, ya estamos hablando de un mandato con trascendencia constitucional, los decretos de mero trámite no es indispensable que se encuentren motivados. ¿A qué nos referimos con decreto de mero trámite? Creo que es importantísimo poner ejemplos para un poco familiarizarnos con el proceso judicial o más aún con las resoluciones judiciales. Los decretos de mero trámite, en su mayoría, son aquellas resoluciones que no escapan de 2 a 3 párrafos, por ejemplo, o a 3 líneas, perdón, por ejemplo. Téngase presente al momento de resolver. Por ejemplo, cítese audiencia para la fecha tal y hora tal. Por ejemplo, expídase las copias certificadas solicitadas. Por ejemplo, concédase informe oral de 5 minutos en la fecha tal.
por ejemplo, endoses el certificado de consignación a nombre de tal persona. Estos decretos, estas resoluciones son los denominados, reitero, decretos de mero trámite, que no tienen que estar fundamentadas. El juez no tiene la obligación de fundamentar esas decisiones. Otro tipo de resolución judicial son las sentencias, ¿no es cierto? Las sentencias ponen fin al proceso atacando el fondo de la controversia, determinando si una demanda es fundada, infundada o excepcionalmente improcedente. Cuando una sentencia se pronuncia sobre un presupuesto procesal o un presupuesto material, reitero, de manera excepcional, al final del proceso, nos encontramos ante una sentencia inhibitoria. Pero por la mayoría, las sentencias se clasifican en fundada la demanda o infundada la demanda. Se pronuncia respecto al fondo del asunto, resuelve una pretensión. Esas son las sentencias, que naturalmente tienen que estar motivadas. Fundamentos fácticos, fundamentos jurídicos, fundamentos probatorios. Y los autos, estimados amigos, los autos también van a poner fin al proceso, no necesariamente mediante una sentencia, como por ejemplo los autos que ponen fin al proceso, el auto que resuelve el abandono procesal, el auto que resuelve un desistimiento, por ejemplo, el auto que resuelve un allanamiento, el auto que resuelve una conciliación judicial. Esos son autos que ponen fin al proceso. Pero también hay otro tipo de autos que también por obligación de la Constitución y del Código Procesal Civil tienen que estar debidamente fundamentados, como por ejemplo el auto de saneamiento procesal. Como por ejemplo el auto que resuelve una cuestión probatoria, una tacha o una posición. O una resolución judicial que resuelve un acto de nulidad, un pedido de nulidad. Esos también son autos. Recordemos, de acuerdo al principio de motivación judicial, motivación de las resoluciones judiciales, tienen que estar debidamente motivados los autos y las sentencias, con excepción de los decretos de mero trámite. ¿Cuál es la sanción? Si es que un auto o una sentencia no está motivada, la ley lo sanciona con nulidad de esa resolución. Otro principio importantísimo, estimados amigos, es el principio de la congruencia procesal. Señalamos, el juez no puede dar a las partes más de lo que pide. Debe existir identidad jurídica entre lo resuelto por el juez y las pretensiones de las partes. Las partes señalan sus pretensiones en la etapa postulatoria, ¿no es cierto? Va a haber una etapa intermedia mediante el cual se va a dar la actuación probatoria previa fijación de los puntos controvertidos, para que al final en la sentencia el juez se pronuncie respecto a esos puntos controvertidos debidamente probados o acreditados. Pretensiones, puntos controvertidos, decisión judicial. Tiene que haber una coherencia. Citemos un ejemplo. Aterricemos en la práctica judicial. Juan interpone ante el juzgado de familia demanda de divorcio contra su cónyuge María, solicitando, primero, la disolución del vínculo matrimonial y segundo, la liquidación de la sociedad de ganancias. Dentro del matrimonio, adquirieron el 50% de acciones y derechos de un inmueble. Al declararse fundada la demanda de divorcio y al quedar firme la sentencia, esta se ejecuta en los siguientes términos. Se cursa al RENIEC y al registro personal de los registros públicos a fin de que se anote la disolución del vínculo matrimonial. Segundo, se inscribe en el registro de propiedad inmueble y los registros públicos la adjudicación de acciones y derechos producto de la liquidación de sociedades gananciales en un 25% para cada excónyuge. La pregunta aquí es, ¿podrá Juan solicitar
en ejecución de sentencia del proceso de divorcio, la división y partición del inmueble, explicamos este ejemplo. Por regla general, por interés de los cónyuges, cuando demandan divorcio, tiene por finalidad dos cosas principales. Uno es la disolución del vínculo matrimonial. Esto es, tú y yo a partir de la fecha figuramos como divorciados. Y como segundo objetivo principal, la liquidación de la sociedad de gananciales. Esto es, todo lo que hemos adquirido dentro del matrimonio, bajo el régimen de sociedades gananciales, se divide en 50% para cada uno. En el ejemplo que estamos planteando, en un determinado inmueble, ambos cónyuges adquirieron el 50% de acciones y derechos de un determinado inmueble. Al declararse fundada la demanda de divorcio y al quedar firme la sentencia, esta se ejecuta en los siguientes términos. Se cursa partes al registro de la RENIEC y de los registros públicos en el registro personal. Se anota la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, primer objetivo cumplido. Figuran como divorciados ante la RENIEC y ante el registro personal de los registros públicos. Segundo, previo procedimiento de liquidación de sociedades gananciales, se inscribe en el registro de propiedad inmueble. Si a ambos les correspondía el 50% de acciones y derechos, una vez que se liquidan las sociedades gananciales, se dividen. Correspondería 25% de acciones y derechos para el cónyuge y 25% de acciones y derechos para la cónyuge. Acá viene la respuesta a la pregunta. En ejecución de sentencia, cuando ya se cumplió la disolución del vínculo matrimonial y la liquidación de sociedades gananciales, el demandante o la demandada, en su caso, podrían introducir una nueva pretensión en la ejecución de sentencia de división y partición del inmueble, es decir, la división física de esas acciones y derechos. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las únicas pretensiones iniciales en el ejemplo que estamos dando sobre divorcio fueron disolución del vínculo matrimonial y liquidación de sociedades gananciales. ¿Qué es lo que tendría que hacerse para solicitar la división física de las acciones y derechos? Iniciar un nuevo proceso en vía de acción denominado proceso de división y partición. ¿Y por qué es importante lo que menciono? Porque recordemos, cuando interponemos una demanda, sometemos al juez nuestra pretensión principal o accesoria. Si no comentamos nada sobre otras pretensiones, como por ejemplo la división y partición del inmueble, la división física del inmueble, el juez no lo va a plantear como punto controvertido. En consecuencia, si no lo plantea el juez como punto controvertido, no va a tener cabida en la sentencia judicial. Entonces, en un proceso judicial de divorcio, donde se persigue la disolución del vínculo matrimonial y la liquidación de sociedades gananciales, no cabría, salvo que el demandante lo haya pedido en su demanda, la división y partición de ese inmueble. Porque, reitero, la división y partición es un proceso autónomo, es un proceso que se tendría que discutir en vía de acción, a través de una nueva vía judicial. Es importante tener presente esto cuando invoquemos el principio de congruencia procesal. Señor juez, lo que interpone la demanda en la etapa postulatoria, señor juez, lo que se debate, lo que se prueba como fijación de punto controvertido, y señor juez, lo que usted resuelve en la sentencia. En el caso hemos puesto un proceso de divorcio. Asimismo, estimados amigos, la contravención a este principio, es decir, la contravención al principio de congruencia procesal, genera una incongruencia citra o infrapetita. El juez en su decisión final omite pronunciarse sobre alguna de las pretensiones propuestas por las partes. Claro, si por ejemplo yo demando división y partición y adicionalmente pago de frutos, pago de arriendos, ¿qué pasa si el juez se pronuncia en la demanda, respectivamente en la sentencia, sobre la división y partición y omite pronunciamiento sobre el pago de frutos, es decir, sobre el pago de arriendos, pese a que yo lo demandé y pese a que hubo una actuación probatoria de los mismos? Ahí estaríamos ante una incongruencia citra
o infrapetita porque el juez omitió pronunciarse respecto a una de las pretensiones invocadas por las partes. Incongruencia extrapetita. El juez se pronuncia sobre una pretensión no propuesta por las partes. Por ejemplo, yo demando la rescisión de un contrato y el juez en la sentencia decide la rescisión del contrato. Recordemos que ambos son panoramas totalmente distintos. En la rescisión del contrato vamos a tener algún hecho que haya sucedido o trascendido al momento de la suscripción del mismo, en el momento que se celebra el contrato. En la resolución vamos a manifestar que se ocasiona con posterioridad a la celebración de ese contrato. Los resultados son distintos. Incongruencia ultrapetita. El juez otorga más de lo que realmente pidieron las partes procesales. Por ejemplo, demando solamente obligación de dar suma de dinero en el monto de 50.000 soles. Y el juez en la sentencia reconoce la obligación de dar suma de dinero y otra pretensión denominada indemnización por daños y perjuicios cuando el demandante no lo solicitó en su demanda. Ahí estamos frente a sentencias ultrapetita. Otros principios importantes, estimados amigos, que podemos mencionar, se refiere al principio de la inmediación, que señala, es el contacto directo del juez entre las partes, por ejemplo, en la audiencia de pruebas o en una declaración de parte, y en la actuación de medios probatorios, por ejemplo, al realizarse una inspección judicial. La base legal la encontramos en el artículo 202 del Código Procesal Civil vigente. La audiencia de pruebas será dirigida personalmente por el juez bajo sanción de nulidad. El juez tiene que tener interacción directa con las partes. Ahora que las audiencias se están realizando de manera virtual por el presente estado de emergencia, de la misma manera, con las partes, con los testigos o con quien vaya a declarar. El juez tiene que tener esa interacción siempre. Otro principio importante es el principio de concentración, que consiste en reunir en el menor número de actos procesales la mayor cantidad posible de trámites procedimentales. Por ejemplo, el Código Procesal Civil señala de manera imperativa que la propuesta de excepciones procesales se deben plantear en un solo escrito. Conforme al artículo 446 del Código Procesal Civil, podemos interponer o deducir excepciones de incompetencia, de falta de legitimidad para obrar, de litispendencia, de cosa juzgada, de prescripción o de caducidad. Todas las pretensiones que queramos deducir, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, todas esas pretensiones que queramos deducir, tenemos que plantearlas en un solo escrito. El ordenamiento jurídico procesal nos ordena la concentración como un principio obligatorio. Asimismo, en la audiencia única, por ejemplo, en los procesos sumarísimos, en la audiencia única se van a absolver las cuestiones probatorias, se van a absolver las excepciones y muy posiblemente se desarrollen los alegatos de los abogados. Principio de concentración. La base legal la encontramos en el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil. Otro principio que no puede pasar desapercibido y que en la práctica ayuda muchísimo es el principio de la tutela jurisdiccional efectiva. Y les comparto una resolución del Tercer Juzgado Especializado Civil del Callao de fecha 12 de diciembre del año 2018 en el expediente número 810-2017 sobre obligación de dar suma de dinero. Si bien existe el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado por el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado, así como por el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil, no es menos cierto que este derecho debe ejercitarse de acuerdo a la regulación establecida por nuestra propia normatividad civil. Me explico. No existe en el derecho ningún derecho absoluto, valga la redundancia. Todo derecho es relativo, inclusive el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Si bien es cierto, la Constitución política y el demandante
al solicitar tutela jurisdiccional efectiva en un determinado proceso judicial, debe tener en cuenta lo siguiente, que por lo menos en el proceso civil, este debe estar condicionado ¿a qué cosa? Al cumplimiento de qué cosa, estimados amigos. Al cumplimiento de dos cosas importantes, para que esa demanda por lo menos sea admitida, ¿no es cierto? Para que obtenga tutela jurisdiccional efectiva. Debe cumplir los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, también denominadas presupuestos materiales. Presupuestos procesales, competencia, capacidad de las partes, requisitos de la demanda, artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil. Y condiciones de la acción, presupuestos materiales, interés para obrar, legitimidad para obrar y voluntad de la ley. Tiene que necesariamente cumplirse con estos requisitos para que la demanda invocada por toda persona sea por lo menos admitida ante el órgano jurisdiccional. Por eso, un principio también importante es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Estimados amigos, estos son algunos de los principios que he querido compartirles esta noche. Reitero mi agradecimiento al Centro Interuniversitario de Debate e Investigación Científica, en la persona de Rocío Hermenegildo. Soy el abogado Alfredo León Hernández. Pueden contactarse con mi persona a través de mi Facebook personal, Alfredo León Abogado, o a través del Facebook del estudio, León y Abogados, Asesoría Legal, también a través de nuestras transmisiones en vivo o nuestro canal de YouTube. Quedo listo para las preguntas que puedan tener una vez que hemos en este momento culminado con la exposición el día de hoy. Bien, doctor, muchas gracias por su disertación. Informarle a los participantes que pasaré a leer algunas preguntas. Hay una pregunta que me hacen, doctor, ¿los principios se aplican a todos los procesos judiciales? Muy buena pregunta, Rocío Hermenegildo. Agradezco a la persona que realiza la siguiente interrogante. Claro, el día de hoy hemos abarcado los principios que regulan el proceso civil peruano. Como lo tenía dicho, al hablar del proceso civil, estimados amigos, porque sé que nos están sintonizando también personas que no necesariamente tienen comunión diaria con los procesos judiciales, hablamos de procesos de pago de mejoras, indemnizaciones por daños y perjuicios, alimentos, divorcio, obligaciones de dar suma de dinero, pago de frutos, división y partición, reivindicación, un sinnúmero de procesos judiciales. Estos procesos, si bien es cierto, corresponden al proceso civil, recordemos, estimados amigos, que sí, de manera supletoria a otros ordenamientos jurídicos procesales. No es cierto. La misma nueva ley procesal del trabajo, la ley 29497, establece que se aplicará de manera supletoria a lo que no esté regulado trabajo, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal de igual manera. Por ejemplo, en el caso de las querellas, que son acciones penales de interés privado, se aplica de manera supletoria el Código Procesal Civil. Es decir, estos principios, como por ejemplo la tutela jurisdiccional efectiva, la celeridad procesal, el iura novi curia, el juez conoce el derecho a invocarse, perfectamente se encuentran también aplicables en otros ordenamientos jurídicos procesales. Es decir, se pueden aplicar en otros procesos judiciales. Exacto, como lo mencionaba, ¿no? Dentro de estos principios nos ayudan, de cierto modo, suplir ciertas lagunas jurídicas o vacíos. Hay una segunda pregunta. ¿Cuáles serían factibles dentro de este proceso coyuntural que estamos pasando y cómo se podría desarrollar, en este caso, los principios procesales civiles?
agradezco la pregunta formulada. Definitivamente, antes, mucho antes del inicio de este lamentable estado de emergencia, que sin duda no solamente ha afectado a trabajadores, a empresas, al sector salud, sino también al propio Poder Judicial. Recordemos que una de las características, estimados amigos, no lo digo yo, no lo dicen los especialistas, lo dice nuestra realidad nacional. Un proceso judicial, por más célere que se presente, tiende a tener cierta demora, ¿no es cierto? Pongámonos el caso de las mismas notificaciones, lo que se denomina técnicamente el emplazamiento. ¿Cuánto demora en realidad emplazar al demandado? Si es que el demandado, por ejemplo, no tiene una dirección real propia, no tiene un domicilio fijo, habrá que demandarlo por edicto. Si bien es cierto, el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial en sí, tiene muy buenas intenciones desde mucho antes. Se establece, por ejemplo, los edictos electrónicos. Como decía, desde antes de este estado de emergencia, hay mucha buena voluntad por parte del Poder Judicial de mejorar el proceso civil actual. Estamos hablando ya de audiencias virtuales. El principio de inmediación es un principio que tiene que estar presente porque el mismo ordenamiento jurídico lo sanciona con nulidad. El principio de celeridad procesal ya se están implementando en las casillas electrónicas. Es un principio que definitivamente tiene que tener mayor protagonismo, ahora que todo se ha virtualizado. Hay principios como el juez conoce el derecho, el principio de no dicuria, que tiene que estar presente. Si las partes alegan de mala manera un derecho, ya sea sustantivo o adjetivo, es decir, una norma del Código Civil o el Código Procesal Civil, el juez, por principio de no dicuria, tiene que suplir ese vacío de efecto. Tiene que invocar el derecho que corresponde. Y esto se pronunciará en una resolución, que puede ser tranquilamente en la sentencia. Los principios en sí, por lo menos los que se encuentran contemplados en el título preliminar del Código Procesal Civil, que son 10, dicho sea de paso, tienen que cumplirse en todo el desarrollo del proceso a un estado de emergencia. Por ejemplo, el principio de lealtad y buena fe procesal, que si bien es cierto, genera suspicacias, nosotros los abogados, como actores principales en el proceso judicial, debemos de tenerlos presentes para un poco coadyuvar con esta carga procesal que en definitiva viene padeciendo nuestro órgano jurisdiccional. Gracias, doctor. Esperamos contar con su presencia en una segunda oportunidad. Excelente disertación. También agradecer a todos los oyentes por su conexión. No se olviden que el día de mañana tenemos una segunda ponencia. Asimismo, recordarles que para acceder a la certificación deben tener el 70% de asistencia a la totalidad del evento. Para ello deberán estar registrados dentro de la página del CIDIC. Agradecerles a cada uno de ustedes por conectarse, un abrazo virtual y nos vemos hasta la próxima. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches.